Bien, buenas tardes a todos y todas. Eh, entonces, como ya sabemos, este es el último encuentro de tres. Nos vamos a referir hoy al tercer tema que teníamos planteado. Los primeros dos eran estrategia, el segundo era la parte comercial, marketing, y esto tiene que ver con negociación como herramienta. Este es el tercer encuentro, entonces el objetivo es hablar acerca, bueno, de la negociación como una herramienta, ¿no? ¿Verdad? Una herramienta válida para solucionar o tratar de lograr algún propósito que puede ser comercial o de solución de alguna situación que pueda surgir en cualquier aspecto, cualquier plano de nuestra vida. Ahí les sigo dejando para aquellos que quieren recibir algún material o algo vinculado con nuestras clases, ahí tienen todo. Bien, los objetivos los explicamos, hacemos un muy breve repaso de algunos temas vinculados también con el tema de hoy, que tienen que ver primero con la estrategia. Y al referirnos a la cuestión de la estrategia, que es una fórmula, en realidad es una fórmula de pensamiento, por eso hoy hablamos mucho de pensamiento estratégico, por encima de estar hablando de planes, herramientas. Pensar estratégicamente significa esa cuestión proactiva, o sea, movernos, ver la cuestión antes y no trabajar tanto por prueba y error. Entonces, la estrategia también es válida, esta palabra, para negociar. Después vamos a ver cómo. Habíamos también analizado esta cuestión de la visión y la acción, que también es válida para cuando la asociamos con algo como la negociación. ¿Por qué? Y porque este que vemos acá esgrimista, en esta posición puede ser un negociador. Este negociador tiene que, digamos, actuar en función a consignas, a expectativas, a objetivos planteados, digamos, por quienes lo envían a negociar, lo que fuera. De esa acción va a surgir, obviamente, el aprendizaje que nos va a actualizar la visión, si tenemos la capacidad de actualizarnos, ¿no? Hay gente un poco cerrada que no aprende o aprende tarde. Entonces, esto también es válido para la negociación. ¿Qué otra cosa es válido? Para la negociación comercial. Es entender el negocio, aquello que hablaba. El tipo sale a vender taladros, cree que está en el negocio de los taladros, pero en realidad está en el negocio de los agujeros, como habíamos visto en las reuniones anteriores. ¿Y esto qué significa? Que cuando negociemos por ahí tenemos que concentrarnos más en lo que la persona estaba buscando o requiriendo, más que en el aparato, el servicio o el producto que nosotros queremos vender. Otro tema que habíamos visto, que también es importante como en sus aspectos informativos, es si uno sale a negociar, sobre todo comercialmente, que es uno de los requerimientos que más se dan, primero entender esto de cuáles son los factores claves que respaldan nuestra acción negociadora. Y por ahí hacia afuera, hacia lo que es el entorno de competencia, un poco entender quiénes son nuestros clientes, qué compran cuando los compran, quiénes no son nuestros clientes, porque difícilmente vamos a poder llegar a una solución. ¿Contra qué competimos? ¿Contra quiénes competimos? Proveedores, negociamos con proveedores. ¿Cuánto sabemos de ellos? ¿Tenemos una estrategia interna nosotros de compra para luego negociar mejor? Después, si estamos negociando comercialmente, ¿estamos en un tipo de mercado fragmentado? ¿Y qué es esto, un mercado fragmentado? Es un mercado con el cual nosotros estamos acostumbrados a convivir. Un mercado de muchos que hacen más de lo mismo, colisionando unos contra otros, donde yo marcaba en la reunión anterior que lo importante es marcar o establecer algún valor diferencial, diferenciador,
de la propuesta que nosotros llegamos para salir de esa bolsa fragmentada de todos que venden a todos o a cualquiera lo que pueden. Y después mirar las tendencias. Las tendencias tienen que ver con el valor de la información proyectada. Entonces, cuando nosotros proponemos o nos proponemos pensar estratégicamente y nos orientamos con una estrategia, no estamos adivinando. Lo que estamos usando es la información que viene de algunas variables, cómo se proyectan hacia el futuro y en qué medida pueden afectar un escenario que nosotros estamos tratando de insertarnos o de lograr algún resultado. Bien. Recuerden también dos factores importantes, dos factores claves de éxito, que son esto que habíamos planteado, ser reconocidos como buenos en algo. ¿Por qué? Porque es el punto de sostenimiento estratégico, comercial y negociador. Y después ser especialista en clientes. ¿Por qué? Por lo que yo decía antes. Cuando nosotros negociamos, tenemos que negociar pensando en la necesidad del otro, en el beneficio buscado. Entonces, en ese camino, nosotros vamos a encontrar, digamos, una vía regia para poder llegar a un resultado buscado o esperado, o al menos que se aproxime a él. Bien, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Eso nos tenemos que plantear también antes de negociar. Esto para recordar en qué contexto nos estamos moviendo. En este contexto. No olvidar esto. ¿Por qué? Y por esto. Porque la tendencia, digamos, en la propuesta que uno va a hacer comercial, tiene que ver con, digamos, posicionarse, lo que se llama en precio o en valor. Las zonas grises están complicadas por esa pirámide que ustedes vieron, en donde, por un lado, importa mucho el valor y hay gente que está dispuesta a pagar ese valor. Hay gente que no puede, entonces es más proclive a engancharse en las ofertas o en las propuestas que tienen mejor precio. Entonces esto más que nunca tiene vigencia y en esto también los objetivos de mercado es si uno apunta a un volumen o a un nicho, entendiendo por nicho no solo que es pequeño, sino un conjunto de potenciales compradores con necesidades singulares. Personas que esperan o solicitan algo que quizá otros no le dan importancia. Entonces, considerando esto, cuando vamos a negociar tenemos que saber quién es nuestro cliente, cuál es su situación y después saber cómo tener que enfrentar nuestra propuesta. Y posiblemente quizá descubramos que nuestra propuesta, que es de mucho valor, no va a tener un buen resultado negociador porque estamos quizá aproximándonos a un potencial comprador que no lo es en realidad. Entonces, ya estamos sumergidos en esto de la negociación y esta frase de Peter Drucker, muy importante, muy interesante, que lo que vale en la negociación es escuchar lo que no se dice. Es la escucha entre líneas. A veces nos enganchamos con lo directo. Y esto que se evitó y esto que no se tocó, sabiendo que estamos en un tema relacionado con esto, cuidado. Es algo que nos está comunicando sin palabras. Bien. Negociación. No es esto negociar. No es un juego donde de pronto uno ríe y el otro no. Negociación es esto, más vale. Tratar de que dos partes sientan un grado de compromiso importante. No tiene por qué ser igual, pero que los dos sientan que han logrado algo. La negociación no se da en un marco cualquiera. La negociación
tiene mucho que ver con el espíritu democrático, que es algo que normalmente yo marco. En la imposición no hay negociación. El espíritu democrático nos lleva a considerar al otro, a una cantidad de situaciones más sensibles, que por eso definen un marco democrático. Y acá tres aspectos que se vinculan o se relacionan con el sentido de estos tres encuentros. Estrategia, como les dije antes, marketing y ahora negociación. ¿Y cómo funciona esto? Funciona como que la estrategia es la columna vertebral, la parte dura, el soporte. Entonces, vamos a hacer algo, pensemos, proyectamos, analizamos y desarrollamos algunos cómo. Por eso nos planteábamos objetivos que eran el qué, en esta negociación que quiero hacer, y el cómo. Después tenemos el marketing. O sea, el marketing es un impulsor. Por eso, medularmente, la comunicación ocupa un lugar muy importante. Y finalmente, la negociación. De forma tal que en esta flecha, el cuerpo es la estrategia, el impulsor es el concepto de marketing y la negociación es la variable de choque. Entonces, cuando estas tres cosas cierran bien, aumenta la probabilidad de tener un resultado buscado o que se aproxime a él. Muy bien. Algunos conceptos. Negociar, como decimos ahí, es lo que ocurre cuando dos partes, y acá estamos hablando de al menos más de uno, están tratando de buscar intereses mutuos que se puedan beneficiar. Y ahí aparece una palabra que es conflicto. ¿Por qué? Porque en realidad la negociación como método fue desarrollado en principio como un método de resolución de problemas, con base en la escuela de Harvard, allá por principios de los 70, por allí, y empezaron a trabajar. ¿Cómo se pueden resolver problemas? ¿Cómo podemos hacer para solucionar conflictos? Y así empezaron a desarrollar una serie de situaciones posibles de después integrar en una suerte de teoría, que nos lleva a aquello que todo el mundo habla de ganar, win-win y todo eso, que también está cuestionada como toda teoría, pero tiene y tuvo la importancia de dar un método, ¿no? Que después cada uno lo va ajustando lo mejor que puede. Significa conferenciar, hablar, discutir, pero discutir en serio, porque la discusión no es algo malo. Quizá nosotros, por nuestras personalidades, que habitualmente vemos, distintas personalidades, pero que no suelen encontrar en el camino de la discusión o al debate una salida, no deberíamos generalizar. En realidad, la discusión, esto es socrático, ¿no? Nos lleva a refutar y a tratar de rescatar conceptos o supuestas nuevas verdades que inclusive podemos descubrir entre dos y sentirnos mejor. Entonces, negociar es confrontar pacíficamente de alguna manera. Por eso no son enemigos, nosotros hablamos de contraparte. Es una parte y la contraparte. Siempre estamos buscando una solución. Entonces, no es sencillo negociar, pero vale la pena intentarlo. Negociar es aquella capacidad de tener aspiraciones por lograr algo del otro, pero estar dispuesto a sacrificar algo. Entonces, si el que está del otro lado logramos que piense igual, entonces vamos a encontrar que nuestras expectativas iniciales de un lado y del otro no se van a lograr en un 100%, pero nos vamos a encontrar en algún punto intermedio,
que nos satisfaga a ambos, en donde ambos estamos tratando de lograr el acuerdo y ganamos en ese sentido, habiendo tenido que ceder o perder. O sea que finalmente es perder un poco para ganar de a dos, en el caso de que fueran dos personas las que negocien. No es algo complicado el tema de la negociación, pero está rodeado de un montón de prejuicios, preconceptos. Por ejemplo, y esto lo digo por la experiencia de tantos años de estar dentro del área comercial y todo lo que tiene que ver con la competencia y demás, que es bastante común que muchos digan, yo no nací para negociar, yo no nací para vender. Y este mundo actual, como ya lo estamos viendo, hace que cada uno de nosotros, yo quise estudiar por ahí ingeniería, sí, pero vas a tener que saber vender lo tuyo, de una manera o de la otra. No es algo tan difícil, pero sí requiere algunas cuestiones, sobre todo en el punto de arranque, porque ¿qué nos encontramos? Con bloqueos, como nos pasa a veces en la actividad académica, que alguien que se va a iniciar en dar cursos o conferencias que no lo ha hecho antes, empieza a tener miedos oratorios. Entonces ahí lo vemos como usa muchos muletillas, se mueve, es decir, va buscando un contrapeso a todas estas cuestiones que podemos llamar también bloqueos iniciales. Entonces, ¿cómo juega esto dentro del espectro negociador? Mira, la primera es, vas a negociar la necesidad de ser agradable. Esto es algo que lo vemos bastante seguido. No necesitas ser agradable, tampoco desagradable. Hay algunos que, digamos, se plantean la dureza inicial. No, eso no sirve. Entonces, no hace falta agradar. Entonces, lo que es importante es que nos presten atención de entrada. Entonces, si nosotros logramos que nos presten atención, el camino para avanzar va a ser más sencillo. Después, la necesidad de ser aceptado, de ser aprobado. No necesariamente. O sea, que tengamos un proceso de transferencia interesante, que haya empatía, que se habla mucho de la empatía, que es a veces mucho más teórico que real, está bien. No necesitamos demasiadas aprobaciones ni desaprobaciones. Tampoco tenés que tener miedo a confrontar. Uno no va a la guerra. Por eso el que está enfrente es la contraparte, es el que está del otro lado. Entonces, tranquilo, tranquila. Después, trabas para expresar intereses propios. No vaya a ser que crean, y esto pasa mucho en algunas profesiones, que no son buenos negociando honorarios. Y yo siempre digo, tantas actividades que he hecho de negociación de servicios profesionales en consejos profesionales, en colegios profesionales, yo digo, mira, no estudiaste para cura, acá estudiaste una profesión para vivir de ella. Entonces, por supuesto que vos querés plantear esto, que sos arquitecto, querés plantear un proyecto y demás, y querés cobrar lo que vos entendés que vale tu trabajo. Punto. Entonces no tengas miedo de eso. Porque cuando no es muy claro, después los problemas aparecen en forma tardía. Entonces, en este sentido, no hay que temer. Otra cuestión es el temor a ser engañado. El que está del otro lado la quiere toda para él, y todas estas cuestiones, que en realidad quizá al otro le pasa lo mismo. Por eso es tan importante crear un clima de confianza cuando uno va, no confianzudo, un clima de confianza entre las personas que interactúan. Y acá en esto se me ocurre
recordar un dicho de la mafia napolitana, que dice, debes negociar con extraños como si fueran amigos, y con amigos como si fueran extraños, y te va a ir mejor. Es para pensar. Después sentirse incómodo con gente dominante. Esto hay que tener cuidado porque puede darse por muchas situaciones. Que la persona sea dominante como una personalidad fuerte o que tal vez asuste la posición que ocupa. Vos tenías que ir a negociar algo para hablar con una persona y de repente te pasan a hablar con el presidente de ese lugar. Debo decir, fui. No, no fuiste. Vas a ver, vas a analizar. Entonces, esta es otra de las cuestiones que no debe convertirse en un bloqueo. Después, poco autoconfianza. Generalmente, nosotros vemos que, y acá tengo que hablar de la negociación en el plano comercial, de la venta de los vendedores. Y en este sentido, debo decir que la experiencia nos indica que vendedores hay pocos. Lo que hay mucho es gente que trabaja en venta. Entonces, por distintas circunstancias de la vida o de problemas para conseguir otro empleo, para el cual tiene una habilidad ya desarrollada, una persona llega al sector comercial. Pero ¿qué sucede? Y no siente mucha confianza. Entonces, por esto, y esto lo vamos a ver después, yo pongo el énfasis siempre en estar preparado. Preparado muy especialmente de toda la información que podamos tener de ese lugar donde vamos a ir, de esa persona, y por supuesto tener un dominio de lo que nosotros vamos a hacer. Esto te da cierto grado de tranquilidad. Ahora, cuando uno va a trabajar por prueba y error y no tiene el temple de una persona muy profesionalizada en la negociación, por supuesto la autoconfianza falla. Entonces es baja autoconfianza. Otra cuestión que uno tiene es el miedo al cierre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos llevando todo un proceso, explicamos, bla, bla, parece que vamos bien. Este es el momento. Y la gente no se atreve, algunas personas no se atreven a rematar, lo que se dice básicamente a rematar. ¿Por qué? Porque entra en disonancia cognitiva, entre supuestas creencias que tiene y lo que está viendo, entonces hay un desajuste. Entonces, esto es algo que no hay que temer, y cuando el momento está, se debe tratar de concretar. Todo ese pequeño ciclo que empezó con un planteo, una conversación, lo que fuera, que tiene que llegar a un final. Entonces uno tiene que percibirlo y tiene que actuar. Y la frase que le he dicho siempre a vendedores con los cuales tuve que trabajar es: el hierro se machaca sobre caliente. O sea, está, pum, ya está. Y otra cuestión es temor de quedar mal con alguien. Normalmente por eso decimos, cuando hay cierto grado de conocimiento con la persona con la cual uno va a negociar, uno dice, pero yo quiero esto. Y sí, pero se va a creer que, y sí, mira, esta es la negociación, tenés que explicarlo bien, no tenés que quedar mal. Entonces, estos son algunos tips, algunos aspectos que nosotros tenemos que recorrer, y aquel que está acostumbrado e intenta negociar, pensar si alguna de estas cosas todavía no merecen ser mejoradas o fortalecidas. Entonces, dicho esto, veamos de qué se trata la negociación como un proceso. La negociación es esto, ¿no? Es un camino. Es un camino que arranca en la preparación. La preparación es la clave. La preparación es más del 50% como factor de éxito dentro del total.
negociaciones que no salen bien, normalmente tienen fallas en su preparación, por distintas situaciones, porque no se conocieron cosas, porque hay cosas que se toman en forma cambiada, porque no se está utilizando el camino que había que utilizar en un caso como este, porque no lo pensamos antes. Entonces, la preparación es uno de los aspectos que notamos que suele ser una materia pendiente cuando alguien va a negociar. En muchos casos por la creencia de que yo tengo la capacidad para llevar adelante este proceso. Y después la realidad nos muestra que no es tan así. Y además que cada negociación, por estar justamente entre personas, es única e irrepetible. Entonces, sigo con una frase que yo dije en una reunión anterior. En nuestro accionar somos sastres de medida. Entonces, si estás bien preparado, vas a poder ajustar bien la medida que corresponde en cada una de las cosas que vos hagas. Hasta ahí bien. Primero, preparación. Segundo, el diálogo. Y uno diría, claro, es una cosa evidente. No lo creo. Porque el diálogo, que tiene mucho que ver con la comunicación, es una voz que etimológicamente viene del griego, que es decir, día, entre, y logo, conocimiento. Conocimiento entre. Quiere decir que hay dos. Conocimiento entre. Diálogo. Pa, 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 pa. Ah, pero está ese que dice, no, yo nací para la venta. Y te manda todo el discurso. ¿Y qué es lo que hace? No hace un diálogo, hace un monólogo. Monólogo. Habla, pensando lo que al otro quiere oír, diciendo lo que supuestamente es lo que sirve, se equivoca. Entonces los monologuistas no sirven para negociar. Uno tiene que estar preparado para el diálogo, para esa ida y vuelta en forma permanente. Segundo es esto. Después la propuesta. ¿Por dónde pasa la propuesta? Esta es otra cuestión interesante. Hay gente que dice, ¿pero a dónde quiere llegar con esto? A eso quiere decir que no estamos viendo bien las cosas. No todo el mundo compra o busca resolver un conflicto por las mismas razones que puede tener otra persona. Entonces tenemos la obligación de indagar, de conocer a la contraparte, para poder hacer una propuesta válida para esa persona. Entonces, para eso tenemos que dialogar, que es comunicar, tenemos que escuchar y tenemos que saber qué cosas poner arriba de la mesa. Poner adelante, propuesta, proponer. Entonces voy a poner delante de los ojos esta cuestión, esta oferta que yo voy a hacer, que es de un negocio, que es de un cambio en una relación interna laboral, que es con un proveedor, no importa, pero no me tengo que apurar. Por eso el diálogo lo que a mí me provee es de información para saber qué ajuste tengo que hacer yo a la propuesta. No todo, vuelvo a repetir, no todo el mundo busca lo mismo. Entonces la propuesta tiene que ir por el lado de lo que el otro espera. Nosotros en la venta vendemos productos, la gente tiene necesidades, la gente busca beneficios. Entonces, si tenemos claro esto, nos vamos a dar cuenta. Y acá viene la parte que yo generalmente hago el mismo ejemplo y digo una unidad de cosmético en una perfumería. Dos personas que lo van a comprar piden el mismo cosmético. Este para sentirse más lindo o linda y este para sentirse menos fea. Entonces en mi forma de dialogar, en mi forma de presentar,
yo tengo que tener en claro es cómo es, cuáles son las expectativas de la persona que tengo enfrente. Por eso apurarte no sirve. ¿Eh? Y después negociar. Podríamos darle muchos nombres a negociar. Yo me quedo con uno, que decimos negociar es el manejo de la ingeniería del acuerdo. Eso es negociar, el manejo de la ingeniería del acuerdo. Entonces, ¿y por qué llegamos a negociar? Llegamos a negociar porque primero nos preparamos, dialogamos bien, entendimos en la propuesta dónde estaba el punto clave y recién ahí negociar. ¿Dónde está a veces el error? El error suele estar muchas veces en que se habla muy rápido de una propuesta en el aire que uno imagina para un cliente que imagina los valores que el otro espera y vamos derecho a buscar el cierre del acuerdo. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Y nos apuramos. Entonces no, el resultado generalmente no es el mejor. ¿Qué pasa? ¿No lo hiciste? Sí, lo hice, pero podría haber sido mejor el resultado final. Me apuré, podría haber sacado mucho más provecho a esta situación negociadora. ¿Eh? Y entonces esto te permite, por ejemplo, llegar al acuerdo. Ahora, no fue tan claro esto del acuerdo. Hicimos todo esto, ahora te pongo la flechita. Resulta que hubo un poco de desacuerdo. Pero como este es un método, y nos tomamos el trabajo de irlo llevando despacio en nuestra cabeza, por supuesto, y de llevarlo. Entonces, mira, ¿cómo puede ser que no hubo acuerdo? Si en estas cuestiones algo no quedó resuelto. Entonces te da la posibilidad de subir y decir, o ajusto la propuesta, o mejoro las preguntas en el diálogo para que poder visualizar mejor y antes que se me escape esto, poder hacer un ajuste final. ¿Eh? Esto es, digamos, lo que nos importa. Pero la preparación es la madre del éxito y el padre también, las dos cosas. Fíjate vos, lo que es improvisar contra prepararse. Por un lado, improvisar, negociar en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Dónde hay que ir? Yo voy. Bueno, sí, por ahí te sale bien. Hay que ver después cómo es la cuestión. Entre los que tienen método y no tienen método, lo que notamos es que el resultado es diferente. O sea, hay gente que va a tocar 10 timbres y le vende a 2. Hay gente que va a tocar 4 timbres y le vende a 2. Los dos le vendían a 2. Pero fíjense ustedes con qué optimización del esfuerzo que han realizado. ¿Por qué? Y porque está un poco más profesionalizado. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos método y herramienta, no tenemos otra cosa. Y además que te lo vas enriqueciendo con la práctica. Respecto a la preparación, esta es importante porque el que está preparado empieza a detectar coordenadas. Entonces, fuimos llevando a la cuestión, tenemos feedback, o sea, tenemos retroalimentación, vamos confirmando algunas cuestiones que nos planteamos cuando empezamos a delinear, a prepararnos, como pudimos, pero lo hicimos, y entonces es más claro, visualizamos más claro. Es más, en el método anterior es posible que durante el diálogo vos detectes que no vas a lograr ningún resultado al negociar. No lo vas a lograr. Entonces te vas. Esto es lo que hay que hacer. Te vas con un pretexto, humildad, educación, uno se va. No tiene sentido llegar al final, digamos, para cumplir con un supuesto ritual cuando se sabe que el resultado no va a ser bueno. Después con la improvisación, no previsionamos los niveles mínimos de supervivencia. No nos damos cuenta qué puede pasar. Cuando hablamos de niveles de supervivencia hay algo que tenemos que tener claro y es el punto de abstención.
Esto está sacado de la economía, donde hablamos de precio de abstención, que es el precio por debajo del cual no se produce ningún acuerdo, ningún resultado. Entonces, esto es lo que tenemos que visualizar. Cuidado hasta dónde, cuidado dónde está esa línea, o tratemos de detectarla para saber si hay campo fértil para una negociación. Entonces, así sabemos, dentro de estos patrones, nosotros podemos manejarlo. Observen ustedes que a veces por falta de conocimiento, alguien puede hacer una propuesta que puede ser interesante para él, pero puede ser inalcanzable para el otro, o pudo yo haber pensado que el que tengo enfrente es un comprador por precio y el otro puede pensar que yo no tengo lo que él busca, porque él busca algo diferenciado, algo de valor. Por eso tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Después, no tomar en cuenta la emocionalidad. ¿eh? El que se calienta pierde, para decirlo en pocas palabras. Y después, ¿qué va a pasar si aparece algo emocional? En el otro, sobre todo, no te enganches. Después vamos a ver lo importante que es esto de mantener la conducción del tema. Es decir, a veces perdés la conducción del tema en una negociación porque te enganchás en algo que te plantea el otro. Desde lo que dice hasta cómo lo dice, hasta su estilo. Entonces, ahí nos vamos a quedar tranquilos, pensando porque estábamos preparados, ¿no? Y después, ¿qué palabras claves nosotros podemos tener en cuenta en este marco? Primero, la competitividad. La competitividad es un atributo. A negociar, a competir va cualquiera. El que lo hace bien es que tiene valores adicionales. Es competitivo. Entonces, y no fue por casualidad, porque se preparó. Otra cuestión es la innovación. ¿En qué sentido? Y mira, podemos innovar en la forma de actuar, podemos innovar en la forma de proponer una solución, una oferta. Hay tantas cuestiones que a veces pareciera que no tienen salida y alguien de pronto descubre una cosa diferente. Otro tema son los resultados. No te tenés que conformar con haber logrado la negociación. Tenés que lograr la mejor negociación posible. Los resultados son importantes. La productividad, la relación entre los esfuerzos que vos vas a hacer y el resultado final. Cuando yo te decía, la persona va a tocar 4 timbres y logra éxito negociador en 2, quiere decir que tiene un 50%, diferente a otros que necesitan para conseguir 2 tocar 10 timbres. Entonces la productividad tiene que ver con esto, con la calidad del resultado logrado. Después otro tema, a ver, espera que se me fue la pantalla acá, ahí está. Otro tema es el timing. Otra cuestión, la variable de tiempo. La variable de tiempo. No te apures. Tampoco vayas como una tortuga. Cada negociación le vas a ir encontrando el punto acertado. Hay algo cierto. Cuando se apura mucho, el resultado final no es bueno. No te apures. Y la otra es cuando se estira demasiado, aquello que decíamos, se alarga la situación de enfrentar el cierre de la búsqueda del acuerdo, también suele ser complicado. No hay un tiempo, pero vas a descubrir que hay un timing que vos mismo vas a ir descubriendo en la medida que el método te va llevando. Después los conflictos. Los conflictos pueden ser una situación que aparezcan
en el medio de una negociación, o puede ser que sean el motivo de la negociación el conflicto. Es interesante indagar los orígenes del conflicto. Algunas cosas que yo he visto en el trabajo profesional es sobre todo vinculado con calidad de servicio. Gente que expresa mucho, o se queja mucho, se está quejando, hay una queja importante. Ahora resulta que cuando vamos a analizar bien, lo que dice que es el motivo de la queja no es lo que disparó el conflicto. Quizá el poco reconocimiento de su antigüedad como cliente, que lo lleva a que ya no me lo aguanto más a esto. Entonces, uno se pone mal. Está bastante probado por encuestas de satisfacción y demás, que el cliente, digamos que le importa ser reconocido como cliente. Puedo simplemente contar una anécdota que en las universidades, y acá hay muchos universitarios, es bastante común que muchos alumnos o alumnas después terminan trabajando en la universidad como empleados y demás. Bueno, pasa así en una universidad en la cual yo tenía 2 materias, y en esas 2 materias tenía una alumna. Esa misma alumna trabajaba en la facultad en un sector de pagos. Entonces yo tenía que ir a retirar un pago cada tanto tiempo, y la chica me pedía, usted y los documentos, me decía. Y yo decía, pero no me conoces, soy el profe de toda la vida. No, necesitaba el documento, no para ver el número, ¿no? Para ver que era yo. Y eso a uno lo hace sentir mal, y creo que este es uno de los motivos que a veces aparecen en las encuestas que dice no fui reconocido como cliente. Es más, yo recuerdo que había una vieja película inglesa que usábamos hace muchos años en capacitación que se llamaba Soy tu cliente, recuerda. Y hablaba de este tema, ¿no? Y otra cuestión son los clientes. Es importante esto de entender qué es un cliente. Clients es una voz latina. Es una voz latina, antigua. Y el client, en aquella época del Imperio Romano, donde había castas, era una persona de casta inferior que requería de la ayuda de alguien de una casta superior, un plebeyo, para lograr algo que necesitaba. Entonces, el cliente se relacionaba para pedir una ayuda, un favor. Eso sigue existiendo de alguna manera. Y entonces de ahí surgió el tema de cliente, que quiere decir que el cliente es alguien que necesita del otro. Entonces, no nos tenemos que olvidar de esto. Si nuestra negociación es con un cliente, lo primero que tenemos que pensar es en su necesidad, en sentido amplio. Bien, vamos a ver algunos conceptos claves vinculados con esto de negociar o de la negociación. Inicialmente vamos a decir que hay que tener en cuenta primero los intereses y luego las posiciones personales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a, no sé, a tratar de solucionar un problema con un vecino, Y entonces vamos a hablar con el vecino para plantear, no sé, la queja o lo que fuera, y ya el otro se cubre y yo me cubro, y casi nos estamos olvidando que el que molestaba era el perro. Entonces, ¿cuál es el interés? Muchas veces la pasión por defender situaciones personales nos hacen olvidar o les dan menor importancia al motivo por el cual estamos jugando este juego de intentar resolver algo. Otro tema es estar atentos al mapa del poder. El poder propio y el poder ajeno.
En ambos lados siempre hay un poder. Si no, no estamos ahí. Como dije, en este juego de poderes, el espíritu democrático es el que tiene que tratar de buscar la solución y no que sea la vía de salida la imposición. Entonces, en esto podemos estar hablando del problema con el vecino, de una relación con un cliente por una situación determinada, o podemos estar hablando de una diferencia con dirigidos nuestros, por ejemplo. Hay muchas cuestiones que pueden aparecer. Otro tema es las actitudes al negociar. ¿Eh? Y en esto lo que sucede es cómo nosotros nos planteamos el arranque. De fuero íntimo nuestro, ¿no? ¿Con qué actitud nosotros apuntamos en la búsqueda de esta solución, de este objetivo que nos lleva a este campo negociador? Entonces, cuidado, o sea, paso a paso, o sea, hay que autoanalizarse en forma permanente. Siempre es bueno, y esto lo decíamos siempre, sobre todo en áreas de negociación comercial difíciles, siempre le decimos a la gente, vos tenés que decirte, ¿para qué estoy acá? Pensado, ¿para qué estoy acá sentado? Entonces, cuidado, porque eso te indica que si lo haces mal vas a perder una oportunidad. Entonces, cuidado con la actitud. Después, tener expectativas altas. Esto lo he dicho ya en otras de nuestras reuniones comerciales, o también cuando uno va a negociar. Apuntamos para arriba. Si querés tener resultados satisfactorios, tenés que apuntar alto de entrada. Y yo siempre digo lo mismo, las águilas no comen moscas. Hay que mirar para arriba. Después saber que podemos conceder y cómo usarlo. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que si no podés conceder, es difícil negociar. El poder conceder significa la cuota de sacrificio que estás dispuesto a hacer en la búsqueda de un acuerdo. Y entonces acá yo tengo que poner el énfasis en una cuestión que es el estilo criollo, por ejemplo, de tener vendedores en muchas empresas pymes, que le dicen que tiene que ir a vender algo. Cuando está frente a un cliente, lejos de su empresa, y ese cliente le dice, ¿me podés hacer este ajuste? ¿Me podés bajar? ¿Me podés? No tiene posibilidad de conceder. Tiene que volver a la base, igual y vuelve. Entonces, por eso es que en muchos lugares dicen, y no hay negociadores. No hay negociadores porque no se merecen tener negociadores, porque no los pueden manejar. No les tienen confianza, no entienden los códigos actuales y el manejo del timing. Porque cuando vos fuiste de vuelta a la base y te dieron, bueno, algo para conceder y volviste, el tipo ya cerró el negocio con otro, que tiene una evolución mayor en su cultura organizativa. Otra cosa es, si tenés la información, debes sostenerte en ella, porque es muy importante. No hace falta que digas cuánto sabés. Vos podés saber mucho porque obtuviste información, pero en el paso a paso vas a saber qué parte de la información vas a poder utilizar como soporte y no tenés que olvidarte de esto. Después, siempre conducir el tema, no te vayas del tema. Empezamos a hablar de Boca, bla, bla, que salió. No, pará, está bien, lo charlamos al principio. No, seguimos en el tema. Y la relación, que habíamos logrado sintonizar esta armonía, entonces yo ya me doy cuenta cómo le encuentro la vuelta, ahora me tengo que olvidar. Cómo conduzco el relacionamiento y cómo sigo estando en el tema. Punto. Otra cosa es la optimización del tiempo.
¿Mm? Es lo que yo dije antes, que la optimización del tiempo es clave. Entonces, tenemos que adecuarnos a la importancia de lo que vamos a negociar, a los tiempos del otro y a las circunstancias que rodean la negociación. Es más, si requiere tiempo y te apuran, es preferible que digas, lo vamos a hacer en otro momento. Punto. Tu preparación es para que la puedas usar. Entonces, si te preparaste y tenés recursos, tenés ases en la manga, entonces lo tenemos que tener presente para usarlo, ¿verdad? Y después aprender de la experiencia. ¿Qué te dejó lo que hiciste hasta ahora? ¿Qué te dejó el ver las experiencias de otros? ¿Qué cosa te conviene, de acuerdo a tu personalidad, incentivar más? ¿Y qué cosas te conviene evitar? Entonces, si vos lográs poder, digamos, de la experiencia, pero salió mal esto, no importa, salió mal. ¿Y por qué salió mal? A ver, veamos. Entonces aprendemos de por qué nos salió mal, para tenerlo en cuenta para la próxima vuelta negociadora. Y otra cosa son los estilos negociadores. No todos son iguales cuando se plantean negociar. Vos fíjate en este cuadro. Por un lado, tenés el interés propio, que crece o no, más fuerte o no, y el interés que vos tenés por la contraparte, por el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, cuando a una persona solo le importa su interés, yo hago la mía, pum. Generalmente es el monologuista, por ejemplo, que yo les decía al principio. Entonces él se siente que tiene la oportunidad única, que el otro me requiere, que esto, y va para el frente, competitivo, muy bien. Después tenés otro, que es el complaciente. Muchos que no son vendedores de raza o negociadores de raza, y entonces quieren compensar con eso de querer agradar y demás a la otra persona, olvidándose de los intereses propios. Son en las empresas donde hay cuerpos de vendedores, lo voy a decir así, cada 10 vendedores, 2 son negociadores de verdad, 8 acompañan. Esto siempre es así, se les dice estrella, negociadores estrella, vendedores estrella. El resto acompaña. El que acompaña normalmente hace lo que puede, y muchos de ellos son complacientes. Y algunos de ellos se muestran comprometidos con el cliente y con lo que llevan, pero en realidad son vendedores de personalidad. Entonces, tratan de comprometerse con todo, un poquito hacen de agente de venta de la empresa y otro cachito hacen de agente de compra del cliente. Entonces, lo importante es traer el resultado. Ahora, ¿cómo es la calidad del resultado? Y suele ser floja, no es lo mejor. Y después tenés el evasivo, el tipo que no hace mucho y trata, normalmente entrega, es decir, no le pidas nada porque no va a estar, nunca beneficia a nadie. Y después tenés el colaborativo. Y el colaborativo es aquel que con método, con la experiencia que va ganando, con la sensibilidad que adquiere, empieza a darse cuenta que es importante el interés propio, pero tengo que tener agarrado al otro con lo que el otro también espera o busca. Entonces trata de hacer un tour de force con ambas cosas para lograr que el otro sienta que gana y yo también. Y eso es el famoso win-win, ganar-ganar, que se habla mucho en los libros y en las charlas y demás. No es más complejo que esto. Pero es muy importante esto porque esto nos da una segunda situación, que generalmente la negociación colaborativa deja abiertas las mejores puertas hacia el futuro. Y si estamos hablando de la parte comercial exclusivamente, esto nos lleva a pensar en el valor de un cliente. Entonces, ¿cuánto vale un cliente? Un cliente vale
todo lo que nosotros podemos lograr de una buena negociación por año multiplicado por la cantidad de años que nosotros vamos a, o que intentamos establecer resultados con él. Quiere decir que si yo tengo, no sé, un cliente con el cual hago 1.000.000 de pesos por año de esta negociación, lo tengo que cuidar, porque si lo pienso tener 5 años, son 5 millones de mangos. O sea, tiene un valor importante, es el cliente por el cual yo lo tengo que cuidar. Entonces, apuntar a lo colaborativo, aunque no siempre se pueda lograr plenamente, es, digamos, lo que nosotros deseamos poder llegar. Y tratar de evitar esto de ser evasivo, complaciente y equivocadamente competitivo, que muchos son equivocadamente competitivos cuando tienen una situación favorable. Ahora me necesitas, son competitivos, pero en la segunda vuelta ya cambia el escenario y el competitivo lo que tiene es un lucro se siente importante, un costo de oportunidad de la no continuidad de algunos clientes y la pérdida de esa renta futura que podría dar. Después, lo que debemos tener en cuenta, estas cuestiones, ¿no? Por un lado, el manejo de la ansiedad no es bueno, el manejo y control de las emociones, esto es importantísimo, y lo dije al principio, suele ser uno de los motivos por los cuales se complican. No digo que se cae, pero que se complica. Después otra cuestión que tenés es el manejo del lenguaje corporal. Vos tenés que tratar, si es un cara a cara, un face to face, poder entender, digamos que mucho más con los gestos se dice que con las palabras. Entonces, cuidado con la forma en que nos expresamos, cómo nosotros nos manifestamos, y hay que recordar siempre que esos ojos que nosotros vemos del negociador que está enfrente son los ojos que nos ven. Entonces nos están filmando. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Eso de mirar para otro lado cuando uno tiene que dar una respuesta, por ejemplo, es algo que suele ser usual y genera bastante problema. Después, saber escuchar y saber preguntar. ¿Para qué preguntamos? Para escuchar mejor. Y de esto se trata la comunicación. Porque comunicar es 80% escuchar, 20% hablar. Entonces, hablar es saber preguntar. ¿Para qué? Para mejorar la escucha. ¿Por qué? Porque la escucha nos va pincelando y nos va diciendo, de esto que nosotros pensábamos, esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces voy a apuntar a esto otro que queda. Y no hablar del todo, sino de los puntos de interés que vamos detectando a través de la escucha, de la sintonía fina que nosotros hacemos en este proceso de comunicación. Después lograr la empatía o rapport, como también se le dice, que se habla mucho, yo lo escucho en la televisión, no son empáticos. Mire, es entender al otro, es convertirse en un interlocutor válido. De esto se trata y no de otra cosa. Buscamos la empatía cuando nosotros queremos ponernos en la situación del otro, de cómo ve las cosas, cómo puede sentir las cosas y demás. Por eso mejoramos nuestra propuesta, la afinamos con las preguntas y la escucha, y tratamos de meternos en esos zapatos del que tenemos enfrente, y por ahí pasa el camino de la empatía. No lograste empatía, olvídate. Si le hablas de arriba del caballo, de entrada, no vas a negociar nunca nada. Y si negocias algo, no va a ser un buen resultado. Y después, como les dije antes, la preparación previa, que es más del 50% como factor clave de éxito, ¿no? Y respecto a la comunicación, hay que tener en cuenta esto, de qué se trata, ¿no? Y es la oportunidad de hablar, lo cual quiere decir que ambas personas se escuchan. Y debes hacer que te escuchen, para lo cual las preguntas
sirven para confirmar si estamos hablando de lo mismo y si fue comprendido, yo fui comprendido en lo que quise decir. ¿Eh? ¿Qué más te puedo decir de esto? Respecto a la escucha, que es importante estar atentos a todos los aspectos de la comunicación cuando estamos frente al otro. Resulta que me está diciendo algo, pero estoy viendo gestos que me hacen dudar. Eso que digo de la comunicación visual, las pistas no verbales. Entonces, esto sirve. ¿Qué más? Detectar lo que nos intentan comunicar. Muchas veces son sus limitaciones y no lo estás escuchando. A ver, ¿qué es lo que me quiere decir? Generalmente te está diciendo, esto no puedo, te lo está tratando de decir, quizás no se atreve a decir. Entonces ahí es donde la escucha refinada, las preguntas indirectas, el unir cosas, nos permite, como decía Drucker, lo importante es lo que no se dice. Después mostrar que hemos recibido y comprendido el mensaje. El monologuista tiene esta falla, ¿no? Al ser monologuista, habla, y el otro por ahí se perdió en ese discurso, porque no entiende alguna de las cosas que dice. Entonces, nosotros necesitamos un ida y vuelta permanente. Por eso esas preguntas que uno hace, aunque sepa las respuestas, las haces igual. ¿Por qué? Y porque te da ese feedback, ese ida y vuelta, y además te hace participar al otro, ¿no? Por eso es tan importante preguntar, como decíamos antes, parafrasear, ¿quién está enfrente? ¿Cómo explica las cosas? Ah, la explica de esta manera. Entonces yo tomo esa fórmula discursiva y le hago la devolución utilizando los mismos códigos que él utiliza, la misma fraseología. Y después, no te olvides nunca, para tu registro interno, de tomar notas de aspectos clave. No digo solo anotarlo, no es literal, pero tenés que registrarlo. Bien. Y después tenés algunas cuestiones que tiene que ver con la otra parte, con la otra persona, el que tenés enfrente, que no son sencillos, ¿sabes? Hay de todo ahí. Entonces, esta es la parte donde yo vuelvo a insistir en un tema. Y es, uno trata de llevar adelante una negociación. Yo fui a plantear una situación en búsqueda de una solución. Me preparé. Y como no tengo muy claro, porque no conozco al otro, trato de pensar cómo es su personalidad. La personalidad de la otra persona te puede complicar el cuadro de situación. ¿Por qué? Porque la negociación requiere que haya alguien que conduce el tema. Lo ideal es que seas vos. Entonces, si vos tenés un muy buen manejo, has manejado bien los tiempos, te has preparado, pero resulta que el que está enfrente es un tipo discutidor. Si él te discute y vos entraste en la discusión y seguís discutiendo, el que maneja el tema es el otro. Entonces, no compres el código del que tenés enfrente. ¿Es discutidor? Bueno, veremos cómo lo manejamos, pero no me engancho en la discusión. En el momento que me engancho en la discusión, pierdo la conducción del tema. Y si pierdo la conducción del tema, ya no tengo claro el camino negociador. Esto es. Entonces, ¿qué dentro de este zoológico, qué encontramos? Mira, te encontrás el primero que le decimos el sábelo todo. Nos trata todo como si supiera más que nosotros, da órdenes, cómo hay que hacer las cosas. Parece que tiene la posta. Siempre es así el saberlo todo. Entonces hay que tener cuidado con el saberlo todo por esto que yo les decía antes. Entonces, el saberlo todo te puede... Vos te decís, bueno, para salir de este tema voy a hablar de política internacional
tiene claro lo que va a hacer Putin, no te metas ahí. Ah, entonces vamos a hablar de fútbol, tiene claro que a quién va a ir a River ahora, sabe todo. O sea, no te metas con eso, sabe todo, te distrae, te saca del tema y perdés la conducción. Entonces, ¿qué es la recomendación? Escuchar mucho y hablar solo en el momento oportuno. Así vas sosteniendo la situación. No confrontar saberes. Sos Gardel, no me importa, grande, Gardel, adelante. ¿Viste? No voy a confrontar saberes, aunque yo sepa que lo que está diciendo no es tan así. Por eso le decimos, no, vos que estás en tema, ya está, listo, vamos a la negociación. No pierdo la conducción del tema. Ojo con las personalidades que nosotros vamos a ir encontrando por el camino. Este es otro, el agresivo. El agresivo está enojado. Es una persona enojada. Hoy en día es bastante común encontrar gente enojada por diferentes razones y la tira justo acá, donde nosotros estamos tratando de resolver algo y lo agarramos con esa actitud agresiva. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, no le digas nunca calme a un tipo agresivo, se pone peor. ¿eh? Entonces, educación y humildad, lo que yo dije antes. Podés ir adelante, pedir disculpas si corresponde, vas digamos, diciendo, sí, no, es cierto, esto, acá de este lado, esto, lo otro, muy bien, ya está. Nada más que eso. No, tampoco estamos dispuestos a permitir que el otro se exceda más allá de lo razonable. Entonces, educación, respeto, para la pelota, acá sí no se puede negociar. ¿eh? Después tenés el otro, que es el conversador. Bla, 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 bla. Es un personaje que no es sencillo. ¿eh? Dilata la conversación, te puede hacer escapar del tema. Tiene algún enganche siempre el conversador, porque no va derecho, empieza despacito, del borde te va llevando. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo recomendable? No estimular. Escuchás todo, parafraseás, sí, bla, 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 pero volvemos a lo que estaba, a nuestra tema. Y nos despedimos de un modo particularmente caluroso. Es decir, muy interesante. Mira, la próxima vez charlamos. El tipo viene y dice, no, porque vos sabés que estoy construyendo mi casa. Qué bueno. Después me contás. Mira, terminamos esto y después me contás. Hay que tener cuidado que detrás de un conversador siempre hay un buscador de afecto. No hay que olvidarlo. Entonces, hay que tratarlo bien. Por esto digo, tenerlo en cuenta. Después tenés el indeciso. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo hago o no lo hago? No se sabe muy bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Por qué es tan indeciso? Puede ser alguien que en otra negociación se equivocó, puede ser por desconocimiento. Entonces, escuchar, preguntar. Vamos mapeando. Y entonces vamos a tratar de ayudar en eso. Pero el indeciso, la decisión la tiene que tomar él, no vos. Porque el indeciso te dice, ¿y vos qué harías? Y yo no puedo decirle qué haría. O le puedo decir, si hago esto, la consecuencia es esto. Y si hago lo otro, la consecuencia es lo otro. Pero no tenés que tomar vos la decisión. Pues yo no sé. ¿Por qué? Porque el indeciso, si el resultado de la negociación es buena, el indeciso dice, yo logré una buena negociación. Pero si la negociación no sale como le gustó, dice, a mí me indicaron mal las cosas. Entonces lo que tenemos que hacer con el indeciso es dejar que tome su propia decisión. Y después tenés el obstinado. El obstinado siempre vuelve sobre lo. Ya le explicamos 25 veces. Esto es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué es un obstinado? ¿Por qué? Y normalmente es bueno el tema de los acuerdos previos. Resulta que la discusión fue porque la entrega de una negociación o una promesa que habíamos tenido nosotros, entregarle materias primas, bueno, está todo bien, no le entregamos en tiempo y forma. Yo vine a quejarse, tenemos que negociar, es un conflicto.
Entonces digo, bueno, pero ¿cuál es tu prioridad para ahora? Y si yo te mando ahora la cuarta parte o la mitad hoy, ¿estás de acuerdo? Sí. Yo mañana te mando la mitad de lo que queda, la cuarta parte. Y pasado, te voy al resto. Tal hora, acá, mirá, te muestro acá, entonces, los acuerdos previos. Cuando uno al obstinado quiere cerrar paquetes, siempre hay problemas. ¿Eh? Después tenés, otro que tenés es el detallista. ¿Eh? Otro perfil, el detallista. Es la persona que dice, no, pero esto y pi. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno negocia con un detallista. Primero, si uno detecta, y ahí está la preparación, ya lo estás tanteando, cuidado, vas a explicar sin muchos detalles innecesarios. Algunos dicen, no, pero esto además, no, pará, no hace falta. No des más de lo que hay que dar en este momento. Si te preguntan, le das el otro y el otro, si no, no. Ser asertivo. ¿Qué significa ser asertivo con S? Significa tener la capacidad de decir lo que hay que decir y no otra cosa. Ah, entonces usted me lo va a poder entregar mañana. No, eso es ser asertivo. Hay que aprender el valor del no. ¿Por qué? ¿Va a pasar algo? No va a pasar nada. Pero si yo le digo, mira, vamos a tratar, pero yo sé que no va a ser posible, mañana tengo un problema mayor. Entonces le digo no y le estoy dando claridad. Esto funciona. ¿Ustedes tienen financiamiento? No. Punto. ¿Ustedes? No. O sea, el no siempre genera oportunidades, bien manejado. Es más, hay toda una teoría del manejo del no en la negociación. Y después la organización previa. O sea, estoy frente a un detallista, ¿hasta dónde le digo acá? Que sigue, que sigue, que sigue. Esa es un poco la idea general. Esto es en cuanto al zoológico de personajes que pueden aparecer y como parte de una preparación previa, estar, digamos, con toda esta info, digamos, en nuestro conocimiento para saber, mira, me encuentro con esto, con el detallista, cuidado. Soy asertivo, no doy explicaciones sin detalle y estoy bien organizado con la información que tengo. Punto. Si no hago esto, pierdo la conducción del tema. Me meto en toda esa jungla de detallismo y me estoy olvidando del tema central y sobre todo estoy perdiendo la conducción del tema. Entonces, dicho todo esto, finalmente el mensaje es que es fundamental siempre argumentar tu posición. ¿Por qué estoy acá en esta cuestión, en esta acción negociadora? ¿Cuál es mi fundamento? Esto hay que tenerlo claro. Lo segundo es el tiempo. No te apures. Maneja los tiempos. No te apures. ¿Vas bien? Parece que la oportunidad de lograr un acuerdo está. ¿Puede ser un acuerdo mejor? Y a ver, vamos a preguntar un poquito más para escuchar mejor. Tal vez enriquezco más la cuestión y el resultado final es mejor para todos. Hay que anticiparse a la objeción. Esta es otra cuestión que es muy, muy importante para nosotros poder evitar trabas al momento de buscar el acuerdo. Entonces resulta que vos estás vendiendo, no sé, una notebook, que sabes que la notebook es pesada. Entonces, las notebooks habituales pesan 1,5 kilos, esta pesa 2,5 kilos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vos vas a mostrarle, entonces, a ver, me la deja ver, te va a decir, es pesada, ¿eh? Entonces, ¿qué haces vos? Porque eso te va a aparecer cuando estás negociando. La venta, en este caso, de este ejemplo que doy porque estoy mirando la pantalla mía. Entonces, en la medida que le voy explicando, le digo, esto tiene estos beneficios porque está realizado con toda esta materia prima
que tiene un peso específico muy fuerte porque es muy sólida esta prueba de golpe. De hecho, pesa un poco más que el promedio, pero eso le asegura una mayor fortaleza. Punto. No me dijo nada, sigo hablando. Cuando llegue al momento de que me lo podía objetar, no lo va a poder hacer porque no lo hizo antes. Entonces uno siempre se tiene que anticipar a la posible objeción. Saber decir no, que ya lo dijimos, y finalmente, cuando deba cerrar, cierro. El hierro se machaca en caliente. Bien. La idea general es llegar hasta acá hoy y no sé si quieren hacer alguna pregunta, comentario. Esto es un poco la esencia de lo que implica la negociación como un camino, como un método para resolver situaciones o comercialmente lograr resultados. Yo tengo un comentario, José. ¿Cómo no, Andrea? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien, realmente en resumen a todo el curso, ¿sí? Te puedo decir que todo es útil para cada uno en la disciplina en la que quiere basarse para hacer su negocio, ¿no?